Hola, ¿qué tal? Si están estudiando psicología, hay algo que tienen que tener clarísimo. La mente humana es demasiado compleja como para explicarla desde un solo lugar. Hoy vamos a desglosar las tres grandes perspectivas que usa la psicología moderna. Piensen en ellas no como teorías rivales, sino como lentes distintos que juntos nos dan una imagen mucho más nítida de por qué hacemos lo que hacemos. Quédense, porque entender esto es fundamental. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero un poquito de historia para ver cómo llegamos hasta acá. Después nos metemos de lleno en cada perspectiva, la biológica, la psicológica y la sociocultural. Y para cerrar, vamos a ver cómo se integra todo esto en la práctica hoy en día. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, para entender el presente siempre hay que mirar un poco al pasado. Hubo una época en que la psicología era un campo de batalla. Estaba dividida en escuelas de pensamiento y cada una defendía su verdad a capa y espada. Entender cómo pasamos de esa guerra de trincheras a un enfoque más colaborativo es clave. Esta frase lo resume perfecto. Imagínense a los psicólogos de antes, ¿no? Defendiendo el conductismo o el psicoanálisis casi como si fueran hinchas de fútbol. Por suerte, esa mentalidad de o estás conmigo o contra mí fue cambiando y hoy el enfoque es mucho más de sumar que de restar. Y acá está. Este es el mapa del tesoro de la psicología moderna. Casi todo se puede organizar en estas tres grandes áreas que se complementan. Por un lado, la perspectiva biológica, que mira el hardware. Por otro, la psicológica, que explora el software. Y finalmente, la sociocultural, que analiza el entorno, el contexto. Este esquema va a ser nuestra guía. Arranquemos por los cimientos, por la base física de todo nuestro cuerpo. La perspectiva biológica nos dice que para entender la mente, primero hay que entender el cerebro, los genes, las hormonas, todo ese sustrato biológico que nos hace ser quienes somos. Dentro de este gran paraguas biológico, tenemos dos posturas principales. Una es la biopsicológica, que se enfoca en el aquí y ahora de nuestro organismo, y la otra es la evolutiva, que nos propone un viaje de millones de años para buscar el origen de nuestras conductas. Esta postura es básicamente el corazón de las neurociencias. Es la que busca explicar un sentimiento o una acción mirando directamente la actividad cerebral, el baile de los neurotransmisores o la influencia de nuestra genética. Es la conexión directa entre mente y materia. La postura evolutiva, en cambio, es fascinante. Se hace preguntas como ¿por qué es común tenerle miedo a las arañas, pero no a los enchufes, que objetivamente son más peligrosos en el día a día? Bueno, la respuesta podría estar en que nuestros ancestros que le tenían pánico a las criaturas venenosas sobrevivieron y nos pasaron esos genes. Muy bien, ya vimos el hardware, ahora es momento de meternos de lleno en el software. Todos esos procesos mentales, esas experiencias internas que conforman nuestra vida psicológica. Acá es donde la cosa se pone compleja y apasionante. Y como ven, esta es la perspectiva más grande, la más diversa. Es que intentar responder cómo funciona la mente no es tarea fácil. Por eso, dentro de ella conviven 4 enfoques distintos, 4 maneras de abordar el mundo interior. Vamos a verlas una por una. Aquí están los 4 grandes: el conductismo, que se enfoca en lo que se ve; la cognitiva, que se mete dentro de la caja negra del pensamiento; la psicodinámica, que explora las profundidades del inconsciente; y la humanista, que pone el acento en nuestro potencial. Cada una es una pieza del rompecabezas. Los conductistas eran muy prácticos. Decían, a mí no me hablen de pensamientos o sentimientos que no los puedo ver. Hablemos de conducta observable. Para ellos somos como una arcilla que el ambiente va moldeando a través de premios y castigos. Todo es aprendizaje. Y acá la psicología dio un vuelco tremendo. La postura cognitiva se atrevió a abrir esa caja negra y dijo, claro que importan los procesos mentales. Empezó a estudiar la memoria, la atención, el lenguaje, viendo la mente como una especie de computadora superpoderosa que procesa información.
Con una cara herencia de Freud, la visión psicodinámica nos dice que somos como un iceberg. Lo que vemos, la conducta consciente, es solo la puntita. La mayor parte de lo que nos mueve, deseos, miedos, conflictos, está bajo la superficie, en el inconsciente. Y como una reacción a todo lo anterior, surge el humanismo. Este enfoque dice, basta de vernos como ratas de laboratorio o como seres gobernados por impulsos. Somos mucho más que eso. Se enfoca en el libre albedrío, en la búsqueda de sentido y en nuestro potencial para crecer. Y de esa semilla humanista ha crecido un campo muy actual que es la psicología positiva. En lugar de preguntarse qué está mal en la gente, se pregunta qué hace que la gente florezca. Estudia la felicidad, la gratitud, la resiliencia, todas nuestras fortalezas. Ok, ya miramos nuestro cuerpo y nuestra mente, pero falta una pieza fundamental. Ninguna persona existe en el vacío. Somos seres sociales. La perspectiva sociocultural nos obliga a levantar la cabeza y ver cómo la sociedad y la cultura nos moldean de maneras que a veces ni notamos. Esta perspectiva nos recuerda que el contexto lo es todo. La forma en que nos vestimos, lo que comemos, cómo expresamos el amor o el duelo, todo está profundamente influenciado por las reglas no escritas y los valores del lugar y el tiempo en que vivimos. Y esto es más crucial que nunca. El mundo está cada vez más conectado. El ejemplo de la familia de Jerry, que mezcla tradiciones de distintas partes del mundo para crear su propia celebración, es el retrato perfecto de la sociedad actual. La psicología no puede ser ajena a esta diversidad. Esto nos lleva a un concepto que para cualquier estudiante o profesional de la psicología es oro puro: el relativismo cultural. Es la capacidad de entender que lo que es normal en una cultura puede no serlo en otra, y que no podemos juzgar una conducta sin entender su contexto cultural. Este es un ejemplo perfecto. Un psicólogo que no aplica el relativismo cultural podría pensar, listo, delirio, patología. Pero uno que sí lo hace se preguntará, ¿qué significado tiene esto en su cultura? Y se dará cuenta de que es una creencia espiritual válida, no un síntoma. La diferencia es abismal. Bien, ya recorrimos las tres grandes perspectivas. Vimos la biológica, la psicológica y la sociocultural. Ahora la parte más importante: ver cómo la psicología moderna no las trata como enemigas, sino como aliadas, para armar el rompecabezas. Porque al final del día, de eso se trata. El objetivo no es decir, la biología es más importante o todo es cultural. El verdadero desafío es integrar todas estas miradas para tener una comprensión del ser humano en su totalidad, en toda su maravillosa complejidad. Por eso, la mayoría de los psicólogos hoy se consideran eclécticos. ¿Qué significa eso? Que no se casan con una sola teoría. Tienen una caja de herramientas llena de ideas de todas las perspectivas y usan la que mejor se adapta a la persona y al problema que tienen enfrente. Y creo que esta pregunta final es la gran conclusión. Después de todo este recorrido, la respuesta es un no rotundo, ¿verdad? La gran lección de la psicología moderna es la humildad. Reconocer que se necesita la suma de todas estas miradas para apenas empezar a entender el misterio de lo que nos hace humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este material les fue útil para estudiar o para aclarar ideas, un me gusta nos ayuda un montón. Y si se suscriben al canal, se aseguran de no perderse los próximos contenidos que preparamos para estudiantes de psicología. Nos vemos en la próxima.